Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast de Merca 2.0, esta edición semanal, muy contentos, como todas las semanas muy contentos porque tenemos grandes invitados. En esta ocasión nos acompaña Adri Valladares, que es un amor, es una reina de chocolate, la adoro, es una gran amiga de muchísimo tiempo, además es consejera de la revista Merca 2.0. Quiero decirles que cuando yo tengo un problema, mi primer llamada es a Adri. Entonces, pues esa presentación les tiene que decir quién es, aunque pues, el equipo de producción Lispón siempre me pide que lea estas breves descripciones, y por el tamaño de la letra Adri, están viendo que me está empezando a fallar la vista, yo creo. Comunicadora estratégica, 30 años de experiencia en comunicación, marketing y crisis, experta en liderazgo, relaciones interculturales y estrategias innovadoras. Fue CEO de Burson Marsteller, pero además de eso estuviste en Coca, estuviste en Sony, reconocida en medios y en premios. En Mercas también ganado un par de premios, trayectoria en medios, firmas destacadas, creo que por ahí 1 o 2 premios internacionales de relaciones públicas, pero es súper modesta y no te gusta decirlo. Adri, gracias por estar hoy conmigo. No, al contrario, un placer, ya sabes, siempre que tú dices rana, yo brinco. Ay, Adri, es que la cantidad de cosas que hemos vivido juntos son, la verdad es que ya son un número importante. Y hoy el objetivo del día de hoy es responder una pregunta: ¿cómo atender una crisis de marca? Y cuando a mí me habla una marca, Adri, y me dice, oye Álvaro, tengo un problema, les digo, la primera persona que tienes que considerar en la batería, digo 3 nombres, siempre estás tú en esos 3 nombres, eres una de esas personas que entiende muy bien el flujo de las cosas, que entiende muy bien qué está pasando, que entiende muy bien el flujo. ¿Cómo defines una crisis de marca? Primero, siendo académico, tendremos que empezar por definirla, ¿no? Bueno, primero que nada, gracias por la presentación, muy generosas las palabras. Y sí, o sea, uno aprende a golpes un poco, ¿no? Entonces, me ha tocado hacer casi maestría y doctorado en crisis por la situación, por el trabajo mismo. Te cuento una anécdota. Teníamos un grupo de relaciones públicas de gente que nos dedicábamos a esto, y una Navidad nos sentamos ya sabes, al brindis navideño y demás. ¿Y por qué no? Espontáneamente surgió un matamesta y empezamos a ver quién había tenido la peor crisis. Pues no, nadie me ganó, porque nos habían tocado cualquier cantidad de ejemplos de los que me digas, ¿no? Entonces, pues te vas aprendiendo en la parte, digamos que empírica, pragmática, de lo que vives al principio, como todo mundo, con mucho nervio, corriendo como gallinas descabezadas, y poco a poco vas entendiendo la dinámica y los fenómenos, y lo vas reforzando con lo que tienes de conocimiento académico, ¿no? Entonces vas juntando las dos cosas. Y la pregunta que haces, pues es la primera que hay que hacerse, ¿no? ¿Cuándo es una crisis, no? Cuando a veces llega, nosotros mismos las creamos, cuando nos llega un mensaje de alguien, decimos, qué barbaridad, ¿qué es esto? Y lo empezamos nosotros mismos a circular por todos lados y lo mandamos a todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces no estamos dimensionándolos. Entonces, normalmente se considera una crisis algo que va a tener un impacto en el negocio. O sea, que es algo que realmente tiene un impacto en el negocio. Piensa en, ¿te acuerdas aquella crisis de Volkswagen con el diésel? Que le costó muchísimo dinero, pérdidas de porcentajes grandes en el precio de sus acciones, etcétera. En su reputación, cuando ya la gente no te quiere y no quiere juntarse contigo. Vámonos muy reciente a Bud Light, ¿no? El caso, ¿Qué tema el de Bud Light? Que además no fue el único, pero fue el que sufrió más, creo que lo platicamos en algún momento. Entonces, esas son algunas de las características principales. Es repentino, y es repentino, curiosamente, yo casi que me voy a desmentir ahorita cuando digo esto, porque es repentino, pero cuando te pones a analizar, alguna señal había. Lo que pasa es que no estamos entrenados a verlas, o no les ponemos atención, o no les damos importancia, pero normalmente alguna señal hay. Muchas veces puede ser que no, y que ocurre repentinamente y crece muy rápido y tiene un impacto mediático. O sea, sí, y mediático hablo en el sentido más amplio
de la palabra. Estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de blogs, podcasts y por supuesto medios tradicionales, ¿no? Entonces, ahí es donde puedes definir. Antes que, si tú quieres estar preparado para eso, si llega a suceder, o sea, lo primero que tienes que hacer es pensar en prevenir. O sea, normalmente nos preocupamos de las crisis cuando ocurre, especialmente las empresas que son grandes, pues tienen ya una estructura, están preparadas, lo han vivido, etcétera. Todas las demás empresas, medianas, y ni te quiero decir las pequeñas, pues no lo piensan hasta que sucede, no se les ocurre decir, bueno, ¿qué podría pasar? ¿No? ¿Qué riesgos corremos? ¿No? Entre que no es prioridad, entre que a mí no me va a pasar, hay un efecto ahí medio de negación, no lo hacemos. Entonces, cuando ocurre, pues lo que te decía, empezamos a correr como gallinas descabezadas, tratando de entender y resolver, y hay muchos factores que hoy en día lo hacen más complicado. Mira, yo lo que veo en mi experiencia es que la mayoría de las crisis ya sabían que podían suceder. O sea, tampoco es gran sorpresa, Adri, seamos francos. Es como, una planta, es que la comunidad está enojada conmigo por el consumo de agua. Ya sabías que podía pasar. Oye, fíjate que tuvimos una crisis por, no sé, acoso dentro de la compañía. A ver, ya medio sabías que eso podía pasar. Rara vez es una crisis que te tome totalmente desprevenido. ¿En tu experiencia sucede así? Sí, hay, por supuesto, accidentes. Hay accidentes, entonces, los accidentes es algo que es completamente repentino. Y está pasando algo que hace que sigue siendo parte de lo que tú dices, pero para mí de alguna manera es repentino porque están cambiando los contextos muy rápido. Entonces, cosas que tú antes podías decir o hacer y no pasaba nada, de repente volteas y dices, ¿a qué hora cambió el mundo que ahora esto es un problema? No la vi venir. Y sí podía haber señales si estabas atento, pero la verdad es que está cambiando muy rápidamente el contexto, ¿no? Ya, coincido en que está cambiando el contexto, pero piensa simplemente en todas las crisis que ha habido en los últimos, 3, 4 años en términos de e-commerce. Muchos son cosas que deberías de saber. Poner términos y condiciones en tu sitio, poner límites, poner fechas, decir que los pedidos no son válidos hasta que hayan sido recibidos y cobrados. O sea, caray, creo que todas las departamentales en México y todas las cadenas de autoservicio en México han tenido una crisis de e-commerce en los últimos 3 o 4 buenos fines. Entonces, ¿qué pasa cada año? Hay la crisis, nos habla el supermercado y nos dice, oye, ¿por qué lo publicaron? Bueno, pues ¿qué no era más fácil poner términos y condiciones en tu página y evitarte los problemas? Entonces, en ese sentido, me parece que si pusiéramos atención podríamos reducir 80% de las crisis y dedicarle más tiempo, como dices tú, a la prevención de la crisis y dedicarle muchísimo más tiempo a las crisis que son verdaderamente crisis, como dices, eventos que están fuera de tus manos, temas de relación con gobierno, ¿no? Que esos, se levanta el presidente y te nombra en la mañanera y pues ya es una crisis de marca. Esas cosas tal vez no pasen en Estados Unidos, pero sí pasan aquí. Pasan. Pero fíjate que lo que decías es interesante porque cuando tienes este tipo de situaciones, como la que hablabas de las tiendas departamentales, realmente tienes que dimensionar. Yo creo que una de las reglas más importantes en la valoración de una crisis es dimensionar. O sea, si tienes de hecho hay algo que se llama matriz de decisiones, bueno, yo la llamo así, que te permite justamente evaluarlas o dimensionarlas. ¿A qué me refiero? Cuando tú tienes lo que parece ser una crisis, lo primero que tienes que ver es qué tanto impacto está teniendo, ¿sabes? Entonces sí te están publicando, pero el número de publicaciones, pero en dónde, y cuánto ruido está teniendo en redes sociales, etcétera. Y eso va haciendo una escala que no quiere decir que digas, no, esto no es una crisis, sino que te dicen qué etapa estás. Entonces, una primera etapa es observancia, alerta y monitoreo le llamamos, ¿no? Tienes que observar. Y a veces en esa etapa es suficiente, o sea, pasa algo, se quejan, pero no crece y no llega a estallar. Se enojan, te
pega un poco en tu reputación, pero no te está afectando a un nivel de ventas o de una campaña o de un boicot, como ha habido estos llamados en los casos que mencionamos antes. Entonces, ahí yo no sé si realmente en estos casos es una crisis. Se enojan porque pues no nos gusta tener noticias negativas allá, y efectivamente. A nadie. Y en ese sentido, tienes toda la razón, muchas veces es porque no hacemos el trabajo previo, el due diligence necesario. Comerciales, ¿no? Tú estás absolutamente convencido de que, no solo convencido, hiciste pruebas, hiciste focus groups, etcétera, y no te brinca nada. A mí me pasó en alguna ocasión, en la empresa donde trabajaba, que estaban a punto de sacar un comercial y por alguna razón la cabeza de mercadotecnia pidió que me lo enseñara. No era una práctica, pero yo creo que había un feeling ahí, había algo, sentía algo, y entonces me lo enseñaba y dije, oye, no, esto está muy heavy, esto está muy fuerte. Tenía ya, estamos hablando de la época de la marcha blanca antisecuestros y todo esto, para que te des una idea del contexto. Entonces, y era un comercial muy divertido, pero que tenía que ver, había una escena que parecía un secuestro. Muy lúdico, muy divertido. Entonces, cuando yo la vi, dije, ¿para qué? No, o sea, no, por favor. Y entonces le dije, no, yo creo que no es buena idea. Y me rebatieron, por supuesto, el equipo que había trabajado, porque habían trabajado mucho, estaba terminado. Entonces me dijeron, mira, ya hicimos focus groups, ya sondeamos, ya fuimos afuera, ya lo testeamos y no tuvimos ni un solo indicio de lo que tú estás diciendo. Pues adelante, mucha suerte. No, afortunadamente no. Entonces dije, ¿por qué no les organizo una reunión con la gente que está liderando todo esto, el tema de la marcha, etcétera, etcétera? Y platiquen. Si ellos le dicen que no ven tema, porque ustedes con los que hablaron probablemente no han vivido estos temas, ¿no? Pues entonces ya yo quito mi objeción, ¿no? Y ya, no supe nada. No creas que fueron y se reunieron, organizamos la reunión, no creas que fueron, se reunieron y después vinieron y me dijeron, oye, fíjate que pasó esto, cero. Ya pasaron unos días, me encuentro a la persona y le digo, oye, ¿qué pasó? Dice, no, pues ya está enlatado. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice, nada más te voy a decir una cosa. Salí de esa reunión casi llorando. Porque fueron muy amables, fue muy interesante porque les explicaron a ellos que si tú haces eso no estás tomando en cuenta esto, y todo este grupo, que obviamente no estaba representado en sus grupos de estudio, que tenía este sentimiento y dijeron, no, pues no podemos sacarlo, ¿no? Estás hablando de que por 2 llamadas quejándose de algo de un comercial lo retiraron del aire. Había una respuesta muy rápida al reto de la gente. Entonces, lo que te quiero decir es, justamente eso es lo que pasa cuando no tienes una perspectiva, cuando no tienes una perspectiva más amplia. Te quedas con tu visión de tu cacho del negocio, que es el que hace las promociones o el que hace la mercadotecnia, los comerciales o las promos, y a veces no estás viendo otras sensibilidades que hay. Yo coincido. Una persona que esté encargada de controlar crisis y comunicación tiene que tener dentro de sus herramientas la capacidad de ponerse en los zapatos de otros y ver las cosas contextualmente y entender, este mensaje puede ofender a este grupo, puede molestar a tal otro, creo que eso es clave, ¿no, Adri? 100%. Además, es la persona o el área con mayor sensibilidad porque está expuesta a eso. O sea, todo el tiempo está hablando afuera y está viendo lo que está pasando afuera. Ese es su trabajo. Yo te diría que iré un paso más allá. Es obligación de los líderes de la empresa asegurarse de tener el punto de vista de estas personas. Es lo que yo llamo asegurarte que tienes el abogado del diablo. Cuando tienes un proyecto, cuando vas a lanzar algo, pues asegúrate de traer esa persona que siempre te tira la fiesta, tráetela. ¿Quieres que te tire la fiesta? No quieres que tampoco sea hipersensible, porque después tienes una persona que está viendo
siempre el negrito en el arroz o siempre viendo algo que no checa o que no va y eso tampoco es bueno para la estrategia de comunicación, que te paraliza. No, porque lo único que haces es escuchar. O sea, lo único que es que vas a tener otro punto de vista. No es el único que vas a tomar en cuenta. Pero necesitas ese punto de vista también, porque necesitas el peor escenario posible. La crisis, prepararse para una crisis significa pensar en general, y eso te digo que se vuelve una deformación de vida, es pensar, planear, prevenir una crisis es pensar en los peores escenarios posibles y prepararte para ellos. Si no ocurren, genial. Pero si ocurren, estás listo. Cole, yo no sé. Coincido en que es necesario, pero creo que las áreas de comunicación a veces se les pasa un poco la mano. Porque ya llega un punto en donde no puedes operar. Y para bien y para mal, creo que en algunos sentidos ayuda muchísimo, pero pienso un poco en que el área de Bud Light, de comunicación, al revés, veía como que la desventaja era que no estaban escuchando un segmento. Fíjate como en ese caso en particular, esta sensibilidad de inclusión les causó un problema porque se les pasó la mano, y yo creo que parte del problema de Bud Light, para los que no están escuchando, Bud Light, esta marca norteamericana que firmó con Mulvaney, el problema no es tanto Mulvaney, el problema no es tanto que hicieron un movimiento hacia el sector trans. Creo que el problema fue la directora de mercadotecnia, que salió y dijo, todos los que consumen este producto son preppies y tienen el frat culture americano y que son unos machos, que es el equivalente de decirle a un mexicano que es un macho. Entonces esta hipersensibilidad creo que los cegó a ver que estaban metiéndose con otro segmento de mercado. Tú estás asumiendo, fíjate, en lo que dijiste, estás asumiendo, por un lado, que los de comunicación dijeron eso, pero me has hablado de pura gente de marketing. No, acuérdate que ella es directora, y ahorita si quieres googleamos, ella era la VP de Comms y Marketing. Ahorita sí, por eso, pero tu expertise siempre va a estar en marketing. Sí, porque ella está haciendo la comunicación. Y por eso, entonces, acabas de tocar un punto nodal. Yo soy una absoluta convencida de que el área de comunicación corporativa en las empresas debe debe ser parte del C-suite. Yo he reportado siempre al presidente de la compañía. Claro, por supuesto. Porque es comunicación corporativa. En tu equipo tienes a alguien que hace comunicación de marca y es el que hace la parte de brand PR, que se encarga de los lanzamientos, las campañas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay esta cuestión siempre en las empresas de dónde, hasta a veces una discusión, alguna vez me tocó dar una charla sobre eso, que dónde debe de estar relaciones públicas o comunicación, en marketing o fuera, ¿no? Entonces depende. Entonces son funciones diferentes, ¿ok? Entonces si tú tienes una persona que está trabajando para... La diferencia con el brand PR lo que se encarga es de justamente contribuir a las ventas, promover el negocio, etcétera. Comunicación corporativa tiene un rol bastante más amplio que eso. Fíjate que lo busqué rápido y no puedo encontrar si era comms o no, pero tienes razón, pasa mucho que comunicación está mezclado con marketing, y sí, coincido, creo que comms tiene un rol de proteger a la empresa de otros riesgos y marketing está más metido en... Pero en términos de partes interesadas, o sea, comunicación corporativa tiene la responsabilidad de asegurar justo esa comunicación eficiente con todas las partes interesadas de una empresa. O sea, no quiere decir que las hace directamente, pero contribuye con quien maneja, como tú decías, gobierno, relaciones con gobierno, relaciones con la comunidad, o sea, marketing no ve eso, ¿sabes? Relaciones con los consumidores son una parte interesada, el gobierno es una parte interesada, las comunidades son una parte interesada, los proveedores son una parte interesada. Entonces, cuando tú ves toda la comunicación global es una cosa, cuando ves la comunicación de marca es otra cosa, y las crisis pueden venir de cualquier lado. De hecho, los empleados son una parte interesada y en muchos casos son una fuente importante de crisis. Empleados muchos, que se van. Y directivos, y el puro hecho de estar en este podcast es potencial. Ay, Álvaro dijo algo, Adri dijo algo, pues tienes que hacer tu mejor esfuerzo. Creo que tiene que ver con
hacer tu mejor esfuerzo es ser transparente, honesto, y aún así, quién sabe, ¿no? Creo que hay ciertas cosas que acabas metiendo cuando las hablas cuatro. hacia afuera, pero mira, a veces hay errores, todos nadie estamos exentos de cometer un error, pero hay veces que es enojo, empleados enojados que hacen cosas que no nos gustan, que no nos gustan a la gente, virales, desde alteración de producto hasta cosas mucho más graves como sucede en Estados Unidos. Y en ocasiones estos empleados enojados son bien recibidos por el mercado. United Airlines hace unas 2 o 3 semanas un piloto toma el altavoz para decirles, a ver, señores, basta del relajo de pasajeros. Tú sabes que en Estados Unidos es un problemón, los graban, se bajan, se pelean, la gente se agarra a golpes y dice, a ver, vamos a poner algunas cosas claras. La sobrecargo no está aquí para atenderles, les van a llegar las cosas cuando les lleguen. La persona, por favor, los que vayan viendo video usen audífonos, a nadie más nos interesa, no tenemos por qué explicarles eso. Otro mensaje interesante que dijo es, la persona que va en el asiento de en medio es dueño de los dos recargabrazos. El del pasillo es dueño del pasillo y el de la ventana de la ventana. Pero muy interesante que un regaño así del piloto hacia los pasajeros, pues podría haber sido una crisis de marca, Adri. Y lejos de eso la gente lo aplaudió, lo compartió, lo felicitó. Entonces no siempre este enojo del equipo de trabajo acaba mal. Sí, pero el enojo no era con su empresa y no era un ataque. Él estaba haciendo su trabajo, estaba poniendo orden. Pero ¿qué pasa? Y puede ser un enojo justificado, por cierto, ¿eh? O sea, puede ser lo que tú hablabas, un caso de acoso y la empresa no está haciendo nada al respecto, yo salgo y lo documento. ¿Por qué no? Y eso quiere decir que no estás atendiendo una parte interesada y que tal vez no tuviste la comunicación suficientemente buena para identificar esos problemas. Cuando tú no tienes un buen flujo de comunicación con tus partes interesadas, pues muy probablemente no vas a poder detectar esos ruidos que pudieran estar, esas incipientes crisis que están. Si tú no estás atento a la comunidad, pues sí, tú puedes decir es muy fácil, no es sorpresa. Pues es sorpresa si tú no tuviste una buena relación con la comunidad, si no hay nadie que esté teniendo comunicación y le escuche, pues no te vas a enterar, ¿no? Entonces, a eso me refiero que es importante. Si es de marca, y el caso que tú ponías de Bud Light, pues es eso. Bueno, el caso de Pepsi con Kylie Jenner. Sí. O sea, no había una mala intención, claramente. Pensaron que era una gran idea. El comercial invirtieron mucha plata. Todo el dinero que no solo eso, cuando estalla la crisis, su primera reacción es defenderla, porque creían en lo que estaban haciendo y salieron a defenderlo. ¿No? El caso de Bot los descolocó completamente, pero estos salieron a defenderlo y se tardaron días en echar marcha atrás. Si no, dijo mi mamá que siempre no. Y retiro y pozo. Pero la primera reacción fue de mantenerse, porque están convencidos, lo que te decía hace un rato, hicieron los estudios, hicieron no sé qué, y se ha complicado mucho para las marcas, porque salimos un poquito del ámbito específicamente de marca, pero se complica mucho para las marcas, porque además el mundo y la gente le está pidiendo que tome posturas frente a temas. Walgreens y la píldora. No, o peor, Walgreens contra los robos en San Francisco. Sí, San Francisco pasa una ley en donde no van a perseguir a alguien que robe menos de $800. Pues ¿por qué Walgreens no puede proteger su producto cerrando los anaqueles? Y se le genera una crisis de marca proteger sus inventarios. Y Target cuando quita toda la parte LGBT. Más. Entonces, y porque la quita, presiona. Entonces es muy complicado ahorita, porque por un lado te están pidiendo que tomes una postura, pero la postura que tomes puede ser usada en tu contra, ¿sabes? A alguien no le va a gustar, porque en un mundo tan polarizado como el que hoy vivimos, y donde todo mundo tiene una voz, esto no es nuevo, siempre ha existido gente que piensa de una o de otra manera. Sí. Lo que pasa es que ahora todos tienen megáfono. A mí me gusta mucho usar el ejemplo de la teoría de la larga cola de Chris Anderson también para la comunicación. Es lo mismo, o sea, nada más que en esos poquitos de la último de la cola, que antes pues no se encontraban, ahora se encuentran muy fácil y juntos pueden hacer mucho más ruido. Cierto, recientemente hubo una crisis de una
una modelo de gran tamaño, que sería la traducción literal, pero plus size, que se sube a un avión y no sé, asumo que le incomodaba al señor de al lado, asumo que ocupaba para su asiento, no lo sé, francamente no lo sé, porque no es claro, en la discusión entre los dos no es claro cuál era el problema, pero ella acaba sentándose y al cuate al lado evidentemente le molestó, insisto, algo le debe haber molestado, y él escribe a un amigo, le ponen, búscalo, está interesante el caso, le escribe a un amigo y le pone: oye, pues se acaba de sentar una chava enorme junto a mí o algo así. Y el amigo le contesta: pues espero que no haya comido comida mexicana. Entonces imagínate, ya tienes una crisis de marca. Y el cuate contesta: parece que se comió un mexicano. Entonces se escribe eso. Mientras tanto, esta modelo influencer tenía este long tail de seguidores, debe haber tenido bastantes seguidores, le toma una foto al teléfono donde él escribe eso, y entonces lo publica, y arde Troya, ¿no? Para el señor. Entonces yo ahí veo que ese es el mejor caso de una crisis de marca en todos los sentidos. Él está haciendo referencias raciales, así te comes un mexicano, si no te comes un mexicano. Ella está violando su privacidad, pero él además está siendo insensible a su tamaño. Entonces todo el mundo, seguramente hasta la aerolínea podría haber salido embarrada ahí. ¿Cómo manejas esas crisis y cuál es tu primer recomendación cuando alguien se te acerca y dice: pues fíjate que se me ocurrió escribir esto y le tomaron una foto a mi teléfono? ¿Puedes defenderlo vía privacidad, no? ¿Qué le dices? Pues pide perdón o quédate callado. ¿Cuál es tu primer consejo? Pues es que también depende de dónde sale, o sea, quién es esta persona que publicó. Si es mi tía Eduviges, pues va a haber un escándalo de 24, 48 horas y se acabó. O sea, claro. ¿Qué le van a hacer? O sea, ¿te acuerdas como si fuera hace 10 años? ¿No? Hablábamos de lo que constituye una crisis. Si te va a impactar tu reputación, sí. Va a haber gente que lo felicite y va a haber gente que lo critique, pero no es como que va a perder su negocio probablemente, o no, o sea, habría que ver, ¿no? Depende a qué se dedica, si eso lo puede impactar o no. No sabemos la persona, pero si es una persona con bajo perfil, y me voy a marcas, por ejemplo, en algún caso me tocó una crisis de un accidente, etcétera, etcétera, que fue muy repentina. Entonces, cuando me informaron ya todos los detalles de lo que estaba sucediendo, tenía algunas aristas que hacía que preocupara y que se pudiera ver hacia adelante, que se tuviera que esperar el desarrollo. Pero, de todas maneras, todo me hacía pensar, y ahorita vas a ver por qué, que no debería crecer mucho para la marca, porque no era una marca conocida, era una empresa pues B2B, para empezar, que no llegaba directo al consumidor, y una marca que por lo tanto no era un nombre común y corriente. Como les decía, mira, yo no me preocuparía tanto, preocúpate de esto, por aquí puede brincar estas redes sociales, estas dos personas son las que pueden hacerlo mover, o estas dos cuentas, pero fuera de eso, no. Si tú fueras una de marca grande, olvídate, esto sería terrible, pero no siéndolo, se pierde porque no hay de dónde agarrarse. O sea, la crisis no tiene mucho de dónde agarrarse. Por eso te digo, una de las primeras cosas es evaluarla y ver realmente y si es, qué tan grande, qué tan profunda, en qué etapa estábamos. Te decía, etapa 1 es alerta y monitoreo, ¿no? Cuando hay señales, pero no está creciendo, entonces lo observamos nada más para ver que no crezca, y si todo sale bien, se desaparece más o menos en 48 horas. ¿Qué pasa? Pues que ya empezó a salir en un medio y aumentaron las menciones en redes sociales. Ok, vámonos preparando. A lo mejor ahí empiezo a acercarme y a decir, oye, aclarar uno por uno, por ejemplo. Esa podría ser, no quiere decir, no hay recetas, y eso es muy importante decir. Es muy importante. Se construyen, pero sí hay, esta ruta te dice cuáles son los detonadores de acciones, pero las acciones se determinan en la situación, no en el momento, en la situación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo estoy viendo que viene, o creo que hay un riesgo de una crisis, me preparo y digo, si pasa esto, hago esto, si pasa esto, hago esto, si pasa esto, son
Para mí lo puedes hacer en comunicación, no es ciencia exacta, entonces es tan flexible como quieras. Pero yo suelo usar 4 niveles, así como en las películas, entramos a DEF con 4, y vas subiendo tu nivel de respuesta dependiendo, ¿no? O sea, el nivel más alto es cuando ya salen todos lados, está en horario estelar en televisión, ya entonces tienes, hacer, ¿no? Pues ahí es cuando usas a tu CEO, les puedes salir a dar una conferencia de prensa, etcétera, etcétera. Antes de eso, pues no. O sea, me ha tocado cuando me dicen, no, ya hay que salir a contestar porque dijeron eso. A ver, ni iba dirigido a ti, te agarraron de refilón, eres un daño colateral, aguanta vara, o sea, a veces hay que hacer eso, y espérate, no te van a volver a mencionar, no, así exagerado te va a durar una semana, porque no es contra ti. Entonces no te subas tú a un ring en el que nada más pasabas por ahí y te dieron un llegue. Entonces no te subas. Viene desde ese lugar. Entonces no hay recetas de a esto haces esto, pero claro, sí es importante estas como 4 etapas. Sí, lo que van diciendo es, y ¿sabes qué es lo más interesante de hacer ese trabajo? Que lo que haces es pensar. Lo que haces es reflexionar. Es decir, bueno, si pasa esto, no, pues realmente no tiene impacto, no me importa. Oye, y si no, eso sí me preocupa. Entonces, te obliga a pensar, oye, y si haces, no, esto sí tenemos que hacer. ¿Y qué hacemos? Pues podemos hacer esto y esto. Ok. ¿Y tenemos los recursos? No los tenemos. Bueno, ¿dónde los construimos? Tenemos los contactos. Muchas veces, Álvaro, es una cosa tan sencilla como no tener los contactos. Tienes un problema de producto, no sabes a quién hablarle para retirarlo rápido o para las autoridades sanitarias, no tienes los contactos y eso te detiene y te retrasa. Mira, el tema es cuando tú ves o yo veo las crisis de marca en la historia, hay grandes ejemplos. Creo que Johnson & Johnson en Estados Unidos, un producto le salió defectuoso y no sabían quién se había metido, le estaban creo que envenenando las píldoras, algo así, no recuerdo si Tylenol, y retiran todo el producto del mercado. Es una gran reacción, la gente lo agradeció mucho y creo que se convirtió en el goodwill hacia la marca. Es uno de los grandes casos de relaciones públicas y de manejo de crisis. Pero por otro lado tienes personas que no escuchan. Te lo digo porque a mí me pasa, creo que la llamada antes de a ti es a mí y te digo, oye, ¿qué debo hacer? Bueno, pues lo primero que tienes que ver es qué tanto te afecta, o sea, ¿te importa que digan esto de ti o no te importa esto que te digan a ti? Pero al momento acaba ganando el ego, Adri, y nos importa más lo que estén diciendo y, es que están diciendo mi marca o están diciendo mi nombre en medios. Bueno, ¿es cierto o no es cierto? Si lo hiciste, no lo hiciste. Si lo hiciste, pide perdón, sé franco. No lo hiciste, pues no te angusties y manda una carta aclaratoria. No, es que el ego es el gran enemigo consejero en una crisis de marca. Sí, no sé si es el ego. O sea, puede ser. O sea, de nuevo, no, las generalizaciones son difíciles porque realmente siempre va a haber diferentes casos y excepciones. A veces es el ego, pero a veces también es la naturaleza humana. O sea, a ti te da mucho coraje cuando dicen algo de ti que no es cierto o que está mal interpretado, y tu primera reacción muy humana es salir y decir, óigame, no. O sea, eso óigame, no, cierto. No es así, no es justo, ¿no? Nos da esa sensación de no es justo. Esa es una. La otra es, me da miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué consecuencias tiene? No solo, ya no para mi negocio, nada más en ese momento en reputación. ¿Qué tal, en alguna de las que te he platicado, qué implicaciones legales tiene esto? Si dicen esto, ¿me pueden venir a buscar a mí por algo? Sí, no. Sí, claro. ¿Cómo me protejo, no? ¿Qué tengo que hacer? O sea, hay muchas cosas que cuando no no saber, la incertidumbre descoloca mucho y en ese momento te sientes como arrastrado por un tornado y de repente parado y no sabes para dónde voltear, y eso es muy desconcertante. Entonces a veces no es solamente, sí hay, porque sí es cierto que dicen no, es más, a mí me han tocado peores, decir no, yo sé, yo he hecho, yo tengo a mis amigos y yo ahorita hago 3 llamadas y resuelvo todo, te lo juro. No, esto es un tema de dinero, yo lo resuelvo. Y dices, ok, está bien. Ahí sí no te queda más que decir. Pero la verdad son las menos, mucho menos.
La mayoría de las veces es una legítima preocupación de qué va a pasar con tu negocio, cómo lo va a afectar. O decían Lelutier, mi honra está en juego y de aquí no me muevo, ¿no? O sea, también ese sentido de honor de, oye, ¿no? ¿Cómo puedo permitir que estén diciendo eso de mí? Que no es tanto ego, sino pues tu orgullo, pero lo que tienes es tu nombre, ¿no? Es perfectamente válido. Pero para evitar eso, pues te digo, lo ideal es prepararte. ¿Por dónde empiezas? Pues hay muchas cosas. Busca a alguien que te diga si no quieres hacerlo tú, pero es prepararte, búscate a alguien siempre, asegúrate de tener un abogado del diablo en tu organización que te ayude en ciertos proyectos, que te dé su mirada. No quiere decir que le vas a hacer caso, pero que te dé su mirada, ¿no? Evita la autocomplacencia, que es esto que estábamos diciendo, de eso a mí no me pasa, no, nosotros tenemos años haciéndolo y lo hacemos súper bien, no, hombre, nosotros escribimos el libro sobre esas cosas que nos pasa todo el tiempo. La falta de perspectiva, que era de lo que te decía, cuando te falla, que dices, porque en tu universo no está, no habla ni de tu capacidad ni de tu inteligencia, es simplemente porque no está en tu universo y por lo tanto al no estar en tu radar no lo consideras. Por eso es valioso traer gente de otros espacios que tenga radares en otros lados y que te diga, oye, pero ya tomaste en cuenta esto. No, lo revisas. Ok, ya lo tomé en cuenta y no me afecta. Ok, perfecto, pero por lo menos para que lo consideres. Ahora, aunque te prepares, muchas veces en ciertas organizaciones lo ideal, no importa tu tamaño, es que tengas un comité de crisis. En una empresa muy pequeña, pues el comité de crisis van a ser casi todos. Pero en una empresa mediana es importante. ¿Por qué? Porque lo que haces es básicamente decir, aquí las crisis se manejan así. Sí. ¿Y quién responde? Y este es el rol de cada quien. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto. ¿Quién sale a hablar como vocero? ¿Quién sale a buscar a los contactos que sea que buscar para aclarar? Si hay que hablar con las autoridades, si hay que hablar con quien sea. Oye, y cuando hablas de quién tiene que ser el vocero, te voy a decir que en mi experiencia se acaba escogiendo el que mejor habla. Y no es necesariamente el que mejor habla quien tiene que hablar. Muchas veces quieres gente que no hable, quieres alguien reservado, callado, no quieres alguien, hay ciertas crisis donde no quieres alguien muy elocuente, que salga y se meta en más problemas de los que tenía. Y un buen ejemplo de eso, la verdad, se da en el gobierno. O sea, tienes una crisis, tienes un asesinato de 5 personas en Lagos de Moreno, es un problema. El peor para hablar de ese tipo de crisis, la verdad es que es Andrés Manuel. Toda la fortaleza que tiene de comunicador, ahí yo siento que le perjudica, porque él, en su facilidad que tiene de comunicador, al final de una conferencia, ya cansado, ¿sí?, hace ese chiste y el problemón en el que se mete. Y me hace recordar un poco en Ayotzinapa, cuando ponen a ¿cómo se llamaba? A este fiscal que... Curi, ¿no? Creo que se apellida Curi. Ponen a este fiscal a contestar y lo tienen contestando, porque la gente fue muy injusta en eso. Yo recuerdo muy bien, estaba en Radio Fórmula a la mitad de la entrevista, Murillo Karam, no Curi. Y era la misma pregunta una tras otra. Y entonces él se desespera, su equipo de comunicaciones no lo quita y dice, ya estoy cansado. Y claro, eso se convierte en el centro y de ahí, creo yo que ahí perdió la batalla mediática Enrique Peña Nieto, y bueno, que hablar de la Casa Blanca. Pero estás hablando de otro aspecto, porque ahí estás hablando de políticos que ese es su trabajo y tienen que responder, no tienen opción. Ahí no hay un comité de crisis que dijeron, no, ¿sabes qué? Sí pueden, pero al final... Usted es un director de comunicación. Sí, pero al final, pero fíjate cómo ellos salen poco. O sea, en general, porque son políticos y ese es su trabajo, es su función, y ellos son los que van a ser electos, no pueden mandar a... Las empresas no tienen ese tema, o sea, las empresas no son las personas, aquí las personas son las que son relevantes. Híjole, no sé, yo creo que en el caso, porque hablamos del ejemplo de Murillo Karam, pero me parece que el presidente no tendría que estar hablando de cada crisis de seguridad en el país, no creo que ese sea su rol. Yo estoy contigo, no estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que así funciona. Bueno. Porque sienten que tienen que hacerlo, porque es su función, porque a ellos les toca. Y además piensa que particularmente ahora hay esta
pues, supongo que estrategia, de que toda la voz está centralizada en un lado. Entonces eso tiene pues ventajas, claro, y desventajas. Entonces tiene sus riesgos y quiero suponer que los consideraron en su momento, ¿no? Entonces, pues es así, esa es una estrategia y eso me lleva al punto, cuando tú te sientas a prepararte para una crisis, empiezas a discutir y tienes lo que es vamos a decir, una estrategia macro. En general nosotros en las crisis hacemos esto. O sea, reaccionamos así. Salimos rápido, no salimos rápido, hacemos esto, organizamos tienes una estrategia. Eso es importante, que tengas más o menos dibujado dependiendo de tu pues del tamaño de tu empresa, de tu exposición, etcétera, etcétera, pero lo ideal es que esté razonablemente dibujado cómo vas a salir a enfrentar una crisis si se presenta, o una situación complicada, un incidente. Ya ni siquiera pienses en términos de una crisis fuerte, ¿no? Entonces, haces tu comité, idealmente lo que se acostumbra es hacer un manual, que es un guideline de que justamente mañana tú y yo que estuvimos ahora, ya no estamos y llega alguien más, pues que sepa que aquí las cosas se manejan así, ¿no? Y cuáles son los roles, y que sepan mi rol y que me hagan el onboarding de ese rol y demás. Ahora ya hiciste todo esto, ya te preparaste. Ya hiciste tu media training. Ya viste quién es el mejor vocero. Muchas veces ni siquiera es quien mejor habla, y en eso coincido contigo. Sí necesitas que hable bien, razonablemente bien, porque eso sí. Pero quieres a alguien que como habilidad, creo que vale la pena decirlo, como habilidad sea la mesura, no la hiperlocución. Sí, pero eso es tu estilo de vocería y tú puedes escoger, y ahí de hecho se califica a la gente y se dice no, o sea, eso hacemos cuando hacemos los entrenamientos. Una de las cosas que hacen es decir, oye, no se te ocurra, ¿no? O esto está maravilloso, porque mides esas cosas, pero son cosas, bueno, que si el tono, la modulación, o sea, eso hay un montón de cosas que ves, pero eso es técnico. Al final del día yo siento que lo que quieres es alguien que sepa, o sea, porque tampoco quieres tener a alguien que hable muy bien, ¿no? Mesurado o como a ti te guste, pero que pues, se atore cuando le hagan preguntas complicadas porque no domina el tema. Yo creo que justo una función de las áreas de comunicación es servir de puente entre las partes interesadas y la gente que tiene la información y el conocimiento para transmitirla, y ayudar a que esa comunicación fluya bien, que se entiendan, que hablen un lenguaje en que ambos puedan llegar a pues por lo menos a entenderse, a conocerse, ¿no? Entonces depende mucho de eso, pero el vocero es apenas una parte muy importante si sales a hablar. Pero yo te digo que un alto porcentaje de las crisis, si tú logras evitar que llegue a los medios, ese es ya tu éxito más grande. O si puedes contenerlo antes de que tengas la necesidad de salir con una vocería urbi et orbi, también. Entonces, ideal, para que eso suceda, tienes que ver quién está checando la operación, por qué pasó lo que pasó, qué está sucediendo. Está checando quién está teniendo con las partes interesadas. Mucho más efectivo estar yendo con las partes y cada uno en su interés atender qué está pasando, por qué lo ven así, claro, etcétera, y resolver el problema, porque al final la comunicación de crisis es comunicación de crisis. Si el problema existió, ninguna comunicación te va a salvar. Te va a ayudar a manejarla mejor y a salir mejor parado. Pero si tú no resuelves el problema de base... A ver, comunicación no es un área de mejora post-mortem. A ver, ya pasó, ya la debes, ya la traes, ya mandaste el producto o no mandaste el producto, o el producto estaba incompleto, o el producto traía una cola de una lagartija, o lo que tú y yo hemos escuchado todas las historias del universo de problemas en plantas. Pues ya salió, el producto ya salió, ya hay una foto de un consumidor. Pues no quieras tapar el sol con un dedo. Ahora, también un consejo a las marcas tiene que ser contestarle a los medios, porque está este tema de no contesto, y eso hace, te lo digo como medio, que la cosa se agrave, porque entonces el medio llena los huecos. Esta mala práctica de no contestar
se hace mucho peor. Da tu posición, te equivocaste, no te equivocaste. Y la mayoría de las veces, en mi experiencia, se resuelve. Depende. O sea, de nuevo, estamos en los niveles. Yo soy de la idea de contestar. A veces no puedes contestar inmediatamente porque todavía no sabes. Acuérdate que en la primera parte, cuando estalla, estás apenas obteniendo información. Yo soy de la idea de contestar. La primera respuesta no te va a gustar porque no te va a decir nada. Pero es así. Yo siempre sugiero, salgan, hablen, por lo menos nada más para decir, no tengo todos la información, pero para mí eso es lo que significa, pero aquí estoy y este canal está abierto de comunicación. Conforme tenga información te la voy a ir dando, y eso ya es un plus, ¿ok? Pero tienes que tener esa información, tienes que saber qué está pasando y tampoco salir, o sea, ya sabes que soy súper sofisticada en mis ejemplos. Según el sapo es la pedrada. Entonces, lo que te quiero decir es, si un medio lo publicó de ciertas características, pues a lo mejor la dejo pasar. Si dos medios o un medio de otras características lo contestó, probablemente diga, voy a hablar solo con ese medio. Si ya son muchos medios, o sea, ¿ves cómo va cambiando? Y entonces tu táctica tiene que adecuarse. Claro. Va a tenerse. Bueno, si ya te publicó todo México, pues ya mejor sé institucional y haz las contestaciones de manera institucional, lo entiendo. No, y sobre todo los canales son los que cambian. O sea, probablemente el mensaje no cambie mucho, pero los canales van a cambiar. En uno va a ser una charla tú y yo, y en otro a lo mejor hago una reunión, y a lo mejor en otro hago una conferencia de prensa, y a lo mejor en otro hago un video. No sé, va a variar. Eso es las cosas que te digo que vas teniendo el pulso en el momento y los vas definiendo. Yo, fíjate que me llevo muchas cosas de esta charla, pero quisiera dejar una recomendación que es pues, que hay que contratar a un profesional. O sea, sí. Lo digo en serio, o sea, no quiero que suene a PSA al final de busque a su profesional, no, pero cuando te enfermas, si tienes una enfermedad, vas con un médico, cuando se te descompone el coche, vas con un mecánico, porque hasta para cortar el pelo vas con un experto. El manejar una crisis al viva va, aquí en corto, aquí la arreglamos. Yo he visto situaciones desastrosas que después, Adri, no se pueden corregir. Ya se hizo demasiado grande, ya todo el mundo sabe, ya mejor en el momento la primera llamada tendría que ser un profesional. Sí, y de hecho si trabajas preparándote, vas a desarrollar un equipo que va a saber qué hacer y cuándo hacerlo, incluso pedir ayuda. Yo te diría que para mí las recomendaciones, una vez que ya tienes un problema de esta naturaleza, de lo que definimos como crisis, mi primer recomendación sería no lo hagas más grande de lo que es. Sí. ¿Tú has oído del efecto Streisand? Sí, por supuesto. Entonces, hizo unas fotos que tomó un investigador para un trabajo académico, se convirtió en una demanda creo que de $50 millones, y de 6 vistas que habían hecho las fotografías, escaló a millones. Ella la hizo grande. Ella la hizo gigante, por eso se llama el efecto Streisand, porque la hizo grande. No ha sido Samsung hizo algo también en algún momento, obviamente sin querer, pero los papás, o sea, para los que nos están escuchando y que son papás, sus hijos hacen una tontería, consiguen, porque me ha pasado, papás han acercarme y han dicho, oye, las fotos no las compartas, pero no, es que ve, y se la mandan a la tía, mira lo que hizo mi hija. No hables mal de tus hijos, no lo hagas grande, porque tú eres un punto más de esa viralidad. Entonces mandas esa liga de WhatsApp que crees que es inocua, entonces todo se va haciendo enorme. Bueno, eso pasa en las empresas, te lo dije al principio. Sí. Lo primero es, todo mundo te llega 20 veces dentro de la empresa ese correo o ese post en Facebook o entonces sube la viralidad del post, entonces sube en Facebook. Nosotros lo decimos porque nosotros mismos lo estamos mandando. Me contaron un caso que me hizo mucha gracia de alguien que salió una nota negativa en un medio y de una empresa que jamás tiene ninguna presencia mediática, y los de la planta, voy a decir, no es una planta, pero los de
estaban tan emocionados que se le empezaron a mandar a todo el mundo porque salía su nombre, el nombre de la empresa. O sea, fue de la manera más inocente. Estuvieron quedando en la mesa que decir, pare, por favor, ¿qué están haciendo? No la compartan. No la compartan, pero no, ni siquiera era de mala onda. Estaban muy orgullosos de que había salido la imagen, porque era algo ya en las afueras, la imagen de la televisión regional. Entonces estaban muy emocionados. Entonces fue desde un lugar. Entonces lo primero es, no lo hagas más grande, pasan las empresas. Segundo, y esto es súper importante y de alguna manera lo tocaste, no es cierto. ¿Qué te crees? No importa. No te enganches en que es que eso no es cierto, es que es mentira. Déjalo ir. Es que percepción es realidad. Y no salgas a decir, nos hackearon como primer recurso. Es que ¿no? esa es me encanta que lo hayas mencionado. La primera respuesta es me hackearon. Entonces, porque además, aunque sea cierto, ya no te va a creer. Hasta conocidos míos, su primera respuesta es me hackearon. Los cacha la esposa en un mala decisión, es que me hackearon. No, ya, por Dios, dejen esa excusa. Mala excusa. Entonces, percepción es realidad. Entonces lo que tienes que hacer no es decir aceptar que la mentira que están diciendo ya la acepto, no, pero tu estrategia debe girar entendiendo que eso es lo que están percibiendo y cómo lo vas a trabajar. O sea, no te pelees con él, porque el problema de pelearte con él no es cierto, es que te clavas en el tema de tiene que ser mi honra está en juego y lo tengo que resolver, y se clavan en ese circuito. Identifica y dimensiona el problema, que yo creo que ya lo mencionamos bastante. Responde rápidamente, que era lo que tú decías hace un momento. Súper importante, aunque no tengas todos los datos, asegúrate de responder. Y una cosa que a mí me parece absolutamente clave en estos tiempos polarizados y demás, auténtico. Trata de ser auténtico. De todas maneras alguien te va a pagar por tu respuesta. Por lo menos asegúrate que esos golpes digas, no me importa porque creo en esto, no me importa porque sé que estoy haciendo lo correcto, sí. Aguanto porque sé que estoy haciendo lo correcto. Increíblemente importante, involucra a los empleados. Luego son los primeros que dispersan las cosas porque tú nunca les dijiste cómo actuar, que no lo hicieran, etcétera, etcétera, ¿no? Y mantén el monitoreo constante. Si no te vas. Las relaciones, lo que hablábamos de la comunicación, y un monitoreo constante que te permita detectar en un buen momento lo que pasa. Y por último, ya que se calmen las aguas, que esto todo mundo lo olvidamos, revisa y aprende. O sea, en algún modo esto, pedir ayuda desde luego es otro consejo súper importante, pero eventualmente vas a cerrar y no nos tomamos la molestia de cerrar y quedarnos con los aprendizajes. Decían los chinos, leí por ahí que John F. Kennedy decía que la palabra peligro tenía como dos pinceladas, sí. Que es oportunidad, es crisis y oportunidad. Sí. Entonces, y yo creo que sí, no sé qué tan cierto sea, pero a mí me encanta porque es cierto, todas las crisis también representan una oportunidad. Yo creo que Bud Light hubiera podido, no sé cómo, pero creo que bien manejado hubiera podido convertir en una oportunidad, pero creo que ahí ya dieron dos pasos, uno para adelante, uno para atrás. Sí, Álvaro, pero es bien fácil verlo desde Por eso dije, yo no sé cómo. O sea, yo la cantidad de veces que he oído, y nada más me sonrío, es que dice, es que cómo debieron hacer esto, debieron hacer esto. No sabemos, porque no estás adentro, no sabes las dinámicas, no sabes las grillas, no sabes las presiones, no sabes, y estás tan cerca de las cosas que de veras es difícil tener la distancia como para tomar decisiones con calma. Yo por eso digo, tómate tiempo, salte, respira y trata de poner distancia, porque si no, la posibilidad de que crezcas el problema va a ser más grande. Qué cosas. Oye, Adri, yo me la paso aquí un buen rato, como me pasa en todos los podcasts, pero ya llevamos ya creo que hoy va a ser el récord del más largo. Adri, mil gracias. No, está padrísimo. No, al revés, porque creo que nos llevamos cosas muy claras de qué hacer. Y eso es lo que da valor. Este podcast tiene ese objetivo. Tiene objetivo de contestar preguntas, tiene objetivo de ayudar a la industria, de aportar valor. Eso es lo que queremos hacer todos. Ese es el rol de Mercados.0. Adri, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Espero que algo de esto le sea de utilidad a alguien por allá afuera. No, Adri, estoy seguro que muchos se lo van a comer. Lo vas a ver en los comentarios, no necesito decirte yo.
Muchas gracias por seguirnos en el podcast de Mercados.0. Por favor, like, campanita, aviso, suscripción, todas las cosas que hay que picarle en YouTube nos ayudan muchísimo a mantener este contenido para ustedes y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.